Mis padres tenían una familia ensamblada. Ambos llegaron al matrimonio con un hijo propio antes de mudarse juntos. Acordaron una regla: justicia absoluta. Cada uno trataría al hijo del otro como propio. Esa promesa no creó armonía, creó competencia. Valentina, mi hermana mayor, odiaba la escuela. Estaba obsesionada con el maquillaje dramático y un chico imprudente cubierto de tatuajes. Papá no lo soportaba. Santiago, mi hermano mayor, se inclinaba hacia los problemas: amigos ruidosos, cigarrillos, alcohol barato, actuando como rico con dinero de bolsillo que no era suyo. Mamá despreciaba su actitud. Castigar a un hijastro era delicado, demasiado duro, y causaba resentimiento, demasiado suave y parecía parcial. Así que me tuvieron a mí porque pertenezco igualmente a ambos. Disciplinarme nunca amenazó el equilibrio. Cuando Valentina empezó a llevar maquillaje a escondidas a la escuela, papá organizó una lección. Me vistió con ropa que ninguna niña de 7 años debería usar y me arrastró afuera a altas horas de la noche. Hizo que Valentina mirara desde la distancia mientras extraños me agarraban y me rompían las mangas. Todavía recuerdo el miedo. Valentina nunca volvió a tocar el rímel. Cuando Santiago empezó a presumir dinero en efectivo frente a sus amigos, mamá diseñó su propia actuación. Anunció que me regalaría para cubrir el dinero que él había desperdiciado. Él pensó que era otra amenaza. No lo era. Mamá contactó a una vieja conocida llamada Beatriz. La mujer llegó y me inspeccionó como mercancía dañada, levantando mi barbilla, revisando mis dientes, estudiando mi altura. «Es lo suficientemente mayor para recordarte», dijo fríamente. «Sí me la llevo. Come mi comida y me llama mamá. No más contacto». Ese fue el momento en que entendí que esto no era fingido. Supliqué. Prometí comer menos, portarme mejor, desaparecer si era necesario. Mamá nunca me miró. En cambio, obligó a Santiago a enfrentarme. «Mira con atención», le dijo. «Este es el precio de presumir». Santiago se quebró primero. Cayó de rodillas y golpeó su frente contra el pavimento, ofreciendo cada dólar que había ahorrado. La sangre le escurría por la cara. Sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar por un segundo. La esperanza brilló dentro de mí. Murió cuando mamá sonrió. «El dolor es educativo», dijo en voz baja. «Llévatela». Me empujaron a la parte trasera de una camioneta. Me forzaron un trapo en la boca. Cuando luché, me abofetearon lo suficientemente fuerte como para que me zumbaran los oídos. A través de la sucia ventana trasera, vi a Santiago corriendo tras nosotras. Un zapato salió volando, pero siguió avanzando hasta que cayó y desapareció detrás de una nube de polvo. Beatriz no me llevó lejos. Justo más allá de nuestro vecindario, se encontraba un proyecto de viviendas sin terminar, abandonado cuando los fondos desaparecieron. Edificios huecos, escaleras rotas, acero expuesto. Me encerró en una habitación del 3er piso. «Quédate quieta», dijo. «Hay bocadillos. Te recogeré más tarde». Su teléfono sonó antes de que terminara de hablar. «Necesitas un cuarto para jugar póker. Voy en camino». Cerró la puerta por fuera y se fue de la habitación. Había un colchón manchado y pastelitos aplastados sobre una mesa temblorosa. El aire olía a humedad, concreto. Y moho. Estábamos a solo un tramo de casa. Memoricé el camino con cuidado. Si escapaba, podría correr de regreso. La cerradura estaba defectuosa. Después de horas de empujar y girar, cedió. Para entonces, la noche lo había tragado todo. Intenté moverme con cuidado usando la luz de la luna como guía. Mi pie se enganchó en escombros sueltos cerca de la escalera rota. Al segundo siguiente, el suelo desapareció debajo de mí. No hubo tiempo de gritar, solo el sonido del hueso contra el concreto. Luego silencio. Cuando abrí los ojos de nuevo, me estaba mirando a mí misma, mi cuello doblado en un ángulo imposible. La muerte. Parecía requerir muy poco esfuerzo, sin tener a dónde ir. Vagué hacia casa. La cena ya estaba preparada. Mamá tarareaba en la cocina. La casa olía cálida y rica. Carne asada para Santiago, macarrones con queso para Valentina, filete para papá, pollo frito para ella, nada para mí. Me paré a su lado y susurré que estaba de vuelta. Quería que supiera que intenté ser buena. Ella no reaccionó. Los vivos no ven a los muertos. Papá entró en la cocina mirando hacia Santiago, que estaba sentado rígido y silencioso. «¿Fue demasiado hoy?», preguntó con cuidado. «No ha hablado en toda la tarde». Mamá se erizó al instante. «¿Crees que soy demasiado estricta con él? Se lastimó él solo.
Yo no hice nada. Pronto estaban enumerando los sacrificios hechos por Valentina y Santiago. Campamentos costosos, ropa nueva, justicia cuidadosa. Escucho desde el rincón, celosa de niños que ni siquiera son suyos por sangre. Papá. Finalmente murmuró. Mi nombre es Lucía. De acuerdo. Allí. Me dolió el pecho. Quería contarle sobre el concreto cortándome. Mamá llamó a Beatriz. Un ruido fuerte resonó a través del teléfono. La niña se está malcriando, afirmó Beatriz suavemente. Ella quiere comida de restaurante. Mamá rió levemente. Llévatela al norte por unos días. Si quieres, pagaré más. Grité que era mentira, que estaba sola en un edificio hueco, que no estaba comiendo en ningún lado. Nadie escuchó. Después de colgar, mamá golpeó su espátula contra la sartén. Qué bueno que Lucía es nuestra, dijo secamente. De lo contrario, nunca podría disciplinarla adecuadamente. Papá vaciló, una leve preocupación cruzando su rostro. ¿Estás segura de que está a salvo? ¿Qué podría pasar?, respondió mamá. Beatriz es de mi ciudad natal. Ella puede manejar a una niña. Floté allí viéndolos comer. Mi amiga de la ciudad natal aparentemente no pudo. Y mis padres tampoco. Nuestra familia no comenzó con amor. Comenzó con control de daños. Santiago pertenecía a papá. Valentina pertenecía a mamá. Se casaron tratando de unir lo que el dolor había destrozado, y en algún punto del camino nací yo. Ambos de sus primeros cónyuges habían muerto en el apogeo de la devoción. La esposa de papá eligió la muerte en lugar de agotar a la familia con facturas del hospital. El esposo de mamá murió en una carretera empapada por la lluvia, mientras perseguía turnos de horas extras. Sus historias de amor se congelaron en la perfección. Así que este matrimonio no fue un romance. Fue estrategia. En la pared de nuestra sala colgaba una frase enmarcada que gobernaba la casa. Ámalos como si fueran tuyos. Esa frase se convirtió en ley. Si papá le compraba a Valentina algo caro, mamá tenía que igualarlo para Santiago. Si mamá castigaba a Santiago, papá encontraba una manera de compensar a Valentina. Todo se contaba, todo se medía. El equilibrio importaba más que el afecto. No habían planeado tener otro hijo. Yo no era parte del plan. Pero a medida que Santiago y Valentina crecían, descubrieron algo poderoso. Sus padrastros les tenían miedo, miedo de ser etiquetados como crueles, miedo de los chismes del pueblo, miedo de cruzar límites invisibles. Empujaban esos límites constantemente. Un padrastro no puede golpear demasiado fuerte, no puede gritar demasiado fuerte, no puede disciplinar sin que los testigos susurren, pero un hijo biológico era diferente. Si no podían dar el ejemplo con los hijastros, podían dar el ejemplo a través de mí. Esa era la lógica silenciosa detrás de mi existencia. Incluso mi nombre, Lucía, reflejaba su obsesión por la justicia. Cara y cruz, intercambio equivalente. Yo era la variable de ajuste en su ecuación. Cuando Santiago faltaba a la escuela o Valentina desafiaba el toque de queda, yo pagaba con el cinturón, los gritos, los fríos sermones sobre responsabilidad. Cuanto más fuerte lloraba, más obedientes se volvían mis hermanos. Mamá una vez lo llamó motivación colateral. Yo lo llamé ser humana. Esa noche, la cena estuvo inusualmente silenciosa. Santiago y Valentina estaban sentados rígidamente apenas respirando. El miedo se aferraba a ellos como una segunda piel. Santiago debe haberle contado a Valentina todo. Mamá confundió su silencio con éxito. Les sirvió porciones generosas de sus comidas favoritas. Santiago, que usualmente rechazaba las verduras por despecho, tragó todo sin quejarse. Papá y mamá intercambiaron una mirada de triunfo. Mamá se inclinó hacia él y le susurró algo que me habría destrozado si todavía estuviera viva. Si esto es lo que se necesita para que se porten bien, deberíamos haber enviado a Lucía lejos, hace años. Papá asintió. Yo observaba sin sentir. El dolor ya se había consumido en mí. Cuando estaba viva, me prohibían tocar sus platos favoritos. Si daba un mordisco, las porciones ya no coincidirían, y entonces la justicia se fracturaría en gritos. Así que sobrevivía de sobras. Ahora no había necesidad de medir nada. La balanza había eliminado su peso más pequeño. El calor de su comedor me revolvió el estómago. Me fui. Regresé a la estructura abandonada. El aire nocturno era pesado. Mi sangre se había oscurecido en el concreto. Espesa y quieta. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara el olor. Eventualmente volví a vagar de regreso a casa.
Esta vez Santiago y Valentina estaban llorando en la sala. «Por favor», rogaba Santiago, «tráela de vuelta». Rompió su alcancía de cerámica y vertió las monedas en las manos de mamá, agregando billetes arrugados de cumpleaños a la pila. «¿Es esto suficiente?» Papá se movió incómodo. «Elena, tal vez deberíamos reconsiderarlo». Mamá había probado el control. No iba a rendirse. Sacó un billete de 20 y se lo entregó a Santiago, con una boca menos que alimentar. «Podemos darnos el lujo de ser generosos», dijo. «Ve a gastarlo. Invita a tus amigos». El color desapareció del rostro de Santiago. La culpa lo aplastó. Se desplomó en el suelo y gritó hasta que se le quebró la voz. Tenía 11 años. ¿No tenía las herramientas para sobrevivir a ese tipo de manipulación? Valentina empezó a protestar, pero una mirada de papá la hizo retroceder a su habitación. Papá lo intentó de nuevo, más suave esta vez. Se están encariñando con ella. Mamá puso los ojos en blanco. «Estoy arreglando esto antes de que se convierta en comportamiento criminal. Él se cree un gran gastador. Ahora, ¿qué pasa a los 16? Su plan era simple: dejarlos sufrir, luego reintroducirme como prueba de su autoridad». A la mañana siguiente caminó hacia el mercado local. Su ruta pasaba por el proyecto de viviendas abandonado. La seguí frenéticamente. Grité su nombre una y otra vez, de pie detrás de la cerca donde yacía mi cuerpo escondido. No disminuyó la velocidad. De repente, un gran pastor alemán comenzó a ladrar salvajemente hacia las ruinas. La correa se tensó en el agarre de su dueño. El anciano se disculpó, avergonzado. «No tengo idea de qué le ha pasado». El perro me miró fijamente y gimió. Los animales sienten lo que la gente se niega a ver. Me acerqué a él por instinto. Bajó la cabeza levemente como si reconociera algo invisible. Mamá continuó, con los comestibles en la mano. Minutos después de que regresó a casa, fuertes golpes sacudieron la puerta principal. «Policía, abran». 2 detectives estaban en el porche. Preguntaron por Elena Hayes. Preguntaron si todos sus hijos estaban presentes. Ella confirmó con confianza que Santiago y Valentina estaban en casa, incluso caminando por el pasillo para demostrarlo. Se olvidó de mí. Solo cuando el detective repitió la pregunta. La comprensión parpadeó en su rostro. «Mi hija menor está visitando a la familia», respondió rápidamente. El detective no parpadeó. «Una joven fue recuperada esta mañana del complejo de viviendas condenado, a 3 cuadras de distancia. Un testigo la identificó como su hija. La negación de mamá fue inmediata y ruidosa. Llamó a la mujer que me había llevado. Sin respuesta. El silencio en la línea fue más fuerte que cualquier acusación. Santiago abrió un poco su puerta y vio las placas. Mi mamá le dio mi hermana a una señora. Espetó. Tienen que salvarla». La atmósfera en la habitación cambió al instante. Mamá fue escoltada a la estación y luego a la morgue. La realidad esperaba debajo de una sábana blanca. Papá se mantuvo firme más tiempo que mamá. Ella se negó a entrar en la habitación, balbuceando sobre berrinches y malentendidos. Cuando levantaron la sábana, sangre seca enmarcaba mi rostro como una máscara grotesca. Mamá colapsó. Papá se acercó, con la mandíbula apretada, obligándose a mirar. Después de un largo segundo, su voz raspó la verdad. «Es mi hija». Algo dentro de mamá se rompió. Ella arremetió contra él, acusando, negando, desmoronándose frente a la mesa de acero inoxidable. Papá finalmente la golpeó. No por crueldad, sino para detener la histeria. El sonido resonó en la habitación fría. Siguió el silencio. Y yo estaba allí parada mirando a la familia que construyó su vida sobre la justicia. Finalmente enfrentar el desequilibrio que creó. Cuando mamá finalmente dejó de sollozar lo suficiente para respirar, se abalanzó sobre la mesa de interrogatorios y agarró la manga del detective. «Por favor», suplicó, «tiene que encontrar a quien mató a mi hija». El detective le quitó las manos con calma y abrió su libreta. «Empiece con esto. ¿Quién es Beatriz y por qué le entregó a su hija?» Toda la habitación pareció calmarse cuando preguntó eso. Mamá comenzó a divagar. Beatriz era alguien de su ciudad natal. Se habían reencontrado recientemente por casualidad en un bar. Un acento familiar, recuerdos compartidos, unas copas. Y de repente años de distancia parecieron borrarse. Admitió que le contó todo a Beatriz. El desafío de Santiago, su miedo a criar a un delincuente como madrastra, su creencia de que asustarlo restauraría el orden. Beatriz había ofrecido una solución: llevarse a la niña por unos días, crear pánico, devolverla una vez que la lección se afianzara, por una tarifa. Solo quería asustarlo, insistió mamá.
¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Ella ni siquiera podía supervisar a una niña. El detective deslizó una foto policial sobre la mesa. Es ella. La mujer asintió de inmediato. Una oficial que estaba cerca golpeó su palma contra la superficie de metal, le entregó su hija a esta persona. El tono cortó la habitación como un vidrio. La actitud defensiva de mamá estalló. La invitó a cenar. Dijo que iban a su caravana. Lucía debió haberse alejado. Fue un accidente. La oficial soltó una risa sin humor. Su amiga es una vagabunda con múltiples desalojos. Estaba ocupando ilegalmente ese edificio condenado. Esa es su dirección. Mamá parpadeó. La información no cuadraba. Ella dijo, «Caravana», susurró mamá. Ella dijo que su mundo se fracturaba en tiempo real. Un sonido bajo y roto escapó de su garganta, algo más cercano a un animal atrapado en una trampa que a una voz humana. El hecho de que no pudo comunicarse con ella durante un día entero no le preocupó, preguntó el detective bruscamente. Mamá miró fijamente a la pared. En el fondo, sabía que algo andaba mal. Yo nunca había sido el tipo de niña que hacía berrinches en los restaurantes. Era callada, obediente, desesperada por complacer. Cuando Beatriz afirmó que yo exigía un trato especial, un destello de duda debió haber surgido, pero la duda era inconveniente. Manejar a dos hijastros importaba más. Ella sobrevivirá. Mamá probablemente se había dicho a sí misma. Ahora esa mentira la aplastaba. Mi bebé se ahogó. Cometí un error. Cometí un error. Comenzó a golpearse el pecho con ambos puños como si el dolor físico pudiera ahogar la culpa. No podía. Se emitió una orden de arresto para Beatriz. Mientras tanto, otra investigación se desarrollaba silenciosamente. Los servicios de protección infantil llevaron a Santiago y a Valentina a una habitación separada. Arriba, los oficiales ajustaron su tono para que fuera más suave. «¿Ahora, Santiago?», preguntó suavemente una oficial. «¿Viste a tu mamá darle a tu hermana a alguien?». Él asintió. «Sin dudarlo. Compré pizza para mis amigos», dijo. Mamá se enojó. Dijo que Lucía tenía que irse para que yo entendiera el valor del dinero. Tragó saliva con dificultad. «No lo volveré a desperdiciar, lo prometo. Puedes traerla de vuelta». Le compré dulces. A ella le gustan las tazas de mantequilla de maní. Tenía 11 años. Su comprensión de las consecuencias era desgarradoramente literal. Mamá intentó interrumpir, aún esposada a una silla en la esquina, pero un oficial la silenció. «Estábamos disciplinando», insistió ella. «No traficando». Papá finalmente estalló. «Tú hiciste la llamada», gritó. «Deja de culpar a un niño por tus decisiones». La habitación se quedó en silencio. El detective se volvió hacia Santiago. «Tu madre lastimó a Lucía». A menudo la respuesta de Santiago venía sin drama. «Sí», lo explicó claramente. Si él se portaba mal, yo pagaba. Si Valentina rompía las reglas, yo absorbía el castigo. Ella decía que era más fácil. Agregó que si nos golpeaba, la gente hablaría. Describió incidentes con una claridad inquietante. A mí arrodillada durante horas sobre tareas que no eran mías, siendo enviada a recolectar chatarra a lo largo del camino para ganar cosas para otra persona, las expresiones de los oficiales se endurecieron. «¿Y tu padre?», preguntó uno con cuidado. Papá palideció. Valentina de repente se echó a llorar. «Papá hizo algo», susurró. Un año antes. Valentina se había obsesionado con los tutoriales de maquillaje y la atención en línea. Las discusiones en casa escalaron. Papá afirmó que tenía un método para arreglarlo. En 2 días, el comportamiento de Valentina cambió por completo. Dejó de escabullirse, evitaba los espejos, se estremecía ante las voces alzadas. Mamá nunca hizo preguntas. Estaba satisfecha con el resultado. Pero Valentina lo sabía, y yo también. El recuerdo volvió como una cuchilla. Papá me despertó en medio de la noche. Me vistió con ropa que ninguna niña debería usar. Untó lápiz labial brillante en mi boca y nos llevó a un distrito industrial iluminado por faroles rotos. Pensé que íbamos a algún lugar inofensivo. En cambio, me posicionó bajo una luz parpadeante y arrastró a Valentina a las sombras para mirar. Un hombre salió tambaleándose de un callejón y me agarró del brazo. Su aliento olía a químicos y descomposición. Su voz era baja y sucia. No entendí las palabras, solo la amenaza en ellas. Papá intervino antes de que las cosas fueran más lejos. Fue terror orquestado, no abandono. Quería que Valentina viera a dónde conducía ese camino. La lección funcionó, pero el costo quedó tallado en mí, de vuelta en el presente. Los oficiales intercambiaron miradas sombrías.
Lo que había comenzado como una caída en un edificio condenado, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro, y yo estaba allí sin ser vista, dándome cuenta de que mi muerte no había expuesto un solo fracaso, los había expuesto todos. Después de esa noche, mis recuerdos se desdibujan en fragmentos. Recuerdo el aliento del hombre contra mi piel. Recuerdo mi falda rasgándose. Recuerdo la mancha pegajosa de lápiz labial arrastrada por mi cara. Cuando papá finalmente intervino, no parecía sorprendido. Golpeó al hombre lo suficientemente fuerte como para que se alejara tambaleándose. Luego sacó a Valentina de las sombras y la obligó a mirarme. «¿Ves?», le dijo fríamente. «Esto es lo que pasa cuando las chicas buscan atención». Señaló mi ropa manchada como si yo fuera una exhibición. Una elección descuidada y los depredadores aparecen. Fue entonces cuando entendí que no había perdido el control de la situación. La había diseñado. Me arrastró al baño de una gasolinera y me frotó la piel con jabón áspero hasta que ardió. Me cubrió con su chaqueta, escondiendo el daño que había organizado. «No puedes decirle a tu madre», dijo en voz baja. «Si ella se entera, esta familia colapsa. ¿No quieres eso?» Sacudí la cabeza. Era una niña. ¿Creía que guardar secretos significaba proteger el amor? Sonrió levemente. «Olvidarás que eres joven. Pero tu hermana necesitaba una lección permanente. A Valentina». Le lanzó una amenaza diferente. Si alguna vez hablaba de esa noche, tomaría mi lugar bajo esas luces. Valentina se enfermó violentamente cuando llegamos a casa. Evitaba los espejos. Después de eso, dejó de usar maquillaje, dejó de pararse cerca de papá y comenzó a tratarme con delicadeza, casi con cuidado como si estuviera hecha de cristal. De vuelta en la comisaría, el pasado explotó en el presente. Mamá había escuchado todo. La habitación descendió al caos. «La usaste como cebo», gritó ella. «Era una niña». Papá la empujó hacia atrás. «Y tú no», replicó. «Inventaste usarla como garantía». Años de resentimiento enterrado afloraron a la vez. Conocían los puntos más débiles del otro y los atacaron sin dudarlo. «No te importaba cuando estaba viva», gruñó papá. «No finjas ahora». Se necesitaron varios oficiales para separarlos. Se apretó contra la pared llorando abiertamente. «¿Por qué la lastimaste?», exigió. ¿Acaso no era una verdadera hija? La pregunta quedó sin respuesta. Ambos padres fueron separados, fichados y acusados formalmente de un delito grave de abuso infantil. La investigación se expandió rápidamente, se emitieron órdenes judiciales, se registraron declaraciones. Lo que había comenzado como una caída fatal era ahora una excavación completa de una familia construida sobre distorsiones. Encontrar a Beatriz no tomó mucho tiempo. Fue localizada en una sala de póker ilegal. Dormida en una cabina después de jugar toda la noche. No había huido, no se había escondido. En la corte, las sentencias llegaron rápidamente. Mamá fue considerada la principal responsable del abuso y la transferencia negligente de la custodia. Recibió 2 años en una prisión estatal. Papá, aunque menos involucrado visiblemente en los castigos diarios, fue considerado cómplice. Recibió 6 meses en la cárcel del condado. El caso dominó los titulares locales. Ambos perdieron sus trabajos. Sus reputaciones colapsaron de la noche a la mañana. Antes de la sentencia, mamá solicitó una reunión con Beatriz. Hablaron a través del vidrio reforzado. «Te pagaron», dijo mamá con la voz temblando de furia. «La dejaste sola». Beatriz se encogió de hombros casualmente. «Dejé bocadillos». Se alejó. «No es mi problema». Su indiferencia era más fría que la ira, cuando su propia madre la trata como si fuera desechable. ¿Por qué debería yo tratarla mejor? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier veredicto. Mamá gritó hasta que los guardias la retiraron. Beatriz enfrentó consecuencias menores bajo estatutos de negligencia, explotando tecnicismos que limitaron su exposición. Santiago y Valentina fueron ubicados con parientes lejanos. Eventualmente, se les permitió cortar formalmente los lazos legales con ambos padres. Cuando papá fue liberado, meses después, intentó visitar a Santiago. Fue rechazado firme y permanentemente. Se desvaneció en la oscuridad, tomando cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar. Mamá cambió en prisión cuando obtuvo la libertad condicional. Después de cumplir su condena, buscó a Beatriz. Lo que sucedió a continuación no fue ruidoso ni teatral. Beatriz fue encontrada herida en un callejón detrás de una licorería, con las manos aplastadas sin posibilidad de reparación. Mamá no esperó el descanso. Caminó hacia la estructura de viviendas abandonada.
Subió las escaleras de concreto expuestas hasta el rellano intacto más alto, y saltó, si fue culpa, castigo, o un intento desesperado por entender mi momento final. Nadie podría decirlo. Desde arriba, vi cómo se desarrollaban las secuelas. Con el tiempo, Santiago se convirtió en alguien cuidadoso con el dinero, pero sin miedo a él, Valentina aprendió a confiar en sí misma nuevamente en nuevos hogares. Encontraron algo que ninguno había conocido antes: estabilidad sin terror. Eventualmente sentí el impulso de seguir adelante. Liberé el peso de esa vida. Si hay otro comienzo esperando en algún lugar, espero que comience con padres que no necesiten hojas de balance para medir el amor. La moraleja de la historia es que los padres que tratan a sus hijos como moneda de cambio no deberían sorprenderse cuando la tasa de interés de la venganza sea del 100%.